Trabajaremos este día con la solución de un triángulo rectángulo. Para trabajar con los triángulos rectángulos vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Tenemos seno del ángulo, que va a ser opuesto entre hipotenusa. Vamos a tener coseno de un ángulo, que es adyacente entre hipotenusa. Y vamos a tener tangente de un ángulo, que es opuesto entre adyacente. Estas razones trigonométricas se usan con triángulos rectángulos. Dar solución a un triángulo rectángulo es conocer cada uno de sus lados o cada uno de los términos o elementos de un triángulo. Tengo este triángulo donde solo me dan un ángulo y me dan este cateto, que es el cateto adyacente a 50 grados. Entonces, lo primero que debes de hacer es identificar qué nos hace falta del triángulo. Aquí me hace falta este ángulo, me hace falta este lado, que es la hipotenusa. Recuerda que el que está enfrente de los 90 grados se llama hipotenusa. Y me hace falta este cateto, que por estar enfrente de los 50 grados es el cateto opuesto. Y le podemos asignar una letra a esa incógnita. Yo le voy a designar a la hipotenusa C y al opuesto le voy a colocar X. Entonces, ¿qué me hace falta de este triángulo? Nos hace falta, vamos a sacar aquí los datos. Yo tengo el ángulo que voy a trabajar, que es 50 grados, le puedo llamar ángulo teta. Tengo lo que es el cateto adyacente, que mide 7 centímetros. Me hace falta calcular la hipotenusa, o el ángulo también, este ángulo, la hipotenusa, que yo le he designado la letra C y le voy a poner un signo de incógnita, y opuesto, que le he designado la letra X y también le vamos a poner un signo de incógnita. Ahora, primer paso, aquí va a ser, yo voy a elegir como primer paso encontrar el ángulo que me hace falta, el cual sabemos de que estos dos ángulos sumados me deben de dar 90 grados. Eso ya te lo doy en un video y puedes verlo para poder observar esto. Entonces, aquí lo que podemos hacer, que a 90 le voy a restar los 50 grados y eso me va a dar el ángulo alfa. Aquí me sale 40 grados que mide el ángulo alfa. Entonces ya tengo parte de nuestra respuesta. El ángulo alfa mide 40 grados. Segundo paso, vamos a identificar o vamos a calcular, no voy a poner paso, solo voy a poner segundo. Vamos a calcular el valor o encontrar el valor de la hipotenusa, que le he designado la letra C. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con este ángulo, voy a trabajar con adyacente, que ya conozco, pero voy a elegir el que quiero encontrar. O sea, dos datos que ya conozco y el que quiero encontrar. Y voy a buscar la razón trigonométrica que me relacione adyacente con hipotenusa. Adyacente con hipotenusa, o sea que yo voy a encontrar ese dato con esta razón trigonométrica, que es coseno. Coseno del ángulo es igual a adyacente entre hipotenusa. Y ahora sustituyo los datos. Coseno de, ya no voy a poner el ángulo, sino de 50 grados, es igual a adyacente, que mide 7, entre hipotenusa, que le coloqué la letra C. Ahora despejo esta variable. C pasa a multiplicar a lo que es coseno de 50 grados y me queda igual a 7. Ahora coseno de 50 pasa a dividir y me queda C, la letra C sola. Recuerda que hay un video que se ha realizado en donde ahí está el despeje de variable de las razones trigonométricas. Puedes apoyarte con esos. Ahora dividimos 7 entre coseno de 50 y me da un valor de 7 entre coseno de 50, me da un valor de 10.89. Y estos son centímetros porque estoy calculando esta dimensión. Puedo aproximar a 10.9 centímetros. Y ya tengo lo que es la hipotenusa
que mide 10.9 centímetros. Ahora, como tercer paso, voy a calcular el otro dato que es opuesto. Entonces quito esto y ahora puedo elegir la hipotenusa que ya encontré, que recuerda que me dio 10.9, o puedo elegir el mismo adyacente. Yo voy a elegir el dato que ya me da. Sería el ángulo, adyacente y opuesto. Entonces voy a trabajar con adyacente y opuesto. ¿Quién me relaciona esos dos? Adyacente y opuesto son estos. Observa, adyacente, opuesto. Entonces voy a encontrar, en este caso yo le he puesto X, puedo poner X. Y ocupo tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Ahora sustituyo los datos. Tangente de cuál ángulo, 50, es igual a opuesto que mide X y adyacente que mide 7. 7 pasa a multiplicar a tangente porque está dividiendo y me queda X aquí sola. Hago el producto de 7 por tangente de 50 y eso me da un valor de 8.34 centímetros es igual a X. O sea que X le llamé opuesto, entonces el opuesto mide 8.34 centímetros o 8.3. Quiere decir que si quieres ilustrar el nuevo triángulo, te quedaría de la siguiente manera. Aquí mide 10.9, aquí mide 8.34, este mide 7 que ya me habían dado, aquí mide 50 grados y este otro ángulo dijimos que valía 40. Y ahí tenemos la solución de nuestro triángulo rectángulo. Este sería nuestro primer ejercicio. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos acá nuestro triángulo y nos pide que resolvamos el triángulo. Entonces vamos a sacar la información que tenemos. Aquí están los 90 grados, tengo la hipotenusa. Bueno, el ángulo que voy a trabajar es de 48 grados. Este me hace falta encontrarlo. Tengo el dato de la hipotenusa, que es el que está enfrente de los 90 grados. Voy a poner y sería 10 centímetros. Me falta el cateto opuesto, o sea X, que es el cateto opuesto. Voy a poner un signo de interrogación. O lo contrario hagamos, opuesto igual a X igual. Y adyacente, que es igual a Y y no sé cuánto vale. Por eso el signo de interrogación. Ahora vamos a empezar a resolver. Esto fue lo primero que hicimos, nuestros datos. Segundo proceso. Vamos a encontrando el ángulo alfa. ¿Por qué es fácil este ángulo? Porque los dos ángulos agudos me tienen que sumar 90 grados. Entonces si a 90 grados le resto los 48 grados, me va a dar el valor de alfa. Y eso nos da igual a 90 le quito 48, me da un valor de 42. Entonces este ángulo mide 42 grados. Tercer paso. Vamos a encontrar opuesto. Entonces, ¿qué datos tengo para ese? Tengo hipotenusa y tengo el opuesto, y el opuesto es el que voy a encontrar. Entonces me voy a la razón trigonométrica que relacione. Voy a colocar aquí, este es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Como voy a ocupar hipotenusa y opuesto, entonces me voy donde están los dos, opuesto y hipotenusa. Este es el que me sirve ahorita. Entonces aquí coloco seno del ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa. Ahora sustituyo mis datos. Seno de qué ángulo sería de 48 grados igual a opuesto, que vale X porque no sé cuánto vale, y adyacente, que vale Y. No, perdón, hipotenusa va aquí. Vamos a quitar esto. Hipotenusa, que vale 10. Ahora que ya tengo esa información, voy a hacer el despeje de mi fórmula. Entonces 10 que está dividiendo pasa a multiplicar 10
seno de 48 grados es igual a esta X. Ahora hago este proceso, 10 por seno de 48 grados sería, me da un valor de 7.43 y eso sería X. ¿Y qué unidades son? Son centímetros. Ya tengo el valor de opuesto. Cuarto paso, vamos a encontrar ahora adyacente. Encontrando adyacente, que es el valor de Y que le dimos. Entonces voy a borrar aquí y ahora tengo hipotenusa con adyacente. ¿Quién es adyacente? Hipotenusa y adyacente sería coseno. Entonces escribo coseno del ángulo es igual a adyacente entre hipotenusa. Sustituyo mis datos. Coseno de qué ángulo estoy trabajando, de 48. Entonces aquí iría 48 grados. Adyacente le puse la letra Y. La hipotenusa sería 10. Este pasa a multiplicar. 10 coseno de 48 grados es igual a Y. 10 por coseno de 48 y eso me da un valor de 6.69, que puedo poner 6.7 centímetros, que es el valor de Y. Significa que aquí tiene una dimensión de 7.43 y aquí tiene una dimensión de 6.7. Y este ángulo mide 42 grados. Y ahí tengo resuelto ya mi ejercicio. Hemos obtenido todos los datos de ese triángulo que nos dieron como ejercicio 2.